Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un bolso bandolera, también conocido como messenger bag. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace donde te indico cómo obtener este ebook con todas las explicaciones, patrones, medidas, materiales, trucos y consejos para elaborar todos los bolsos que forman este curso online, con enlaces directos a los vídeos del canal de YouTube. Para realizar este bolso necesitaremos los siguientes materiales: 65 centímetros de tela tipo loneta, 65 centímetros de tela para el forro, en este caso de algodón, medio metro de entretela gruesa y una tira de polipiel de 1 metro por 9 centímetros. Comienza planchando entretela por la parte de atrás de todas las piezas del forro. Utiliza un objeto redondeado para redondear las esquinas. Tendrás que redondear las 4 esquinas del rectángulo más grande y 2 de las esquinas del pequeño, tanto de la tela exterior como del forro. Sujeta con alfileres la tira de tela exterior alrededor del rectángulo más pequeño, enfrentando los derechos. Cose con un pespunte todo alrededor a 1 centímetro del margen de la tela. En las esquinas deberás ir embebiendo la tela para que no se formen pliegues ni arrugas. Se trata de ir ajustando la tela a la curva a medida que vamos cosiendo con cuidado para que no queden pellizcos. Es posible que te sobre un poco de tela al final, que deberás cortar simplemente con las tijeras. Realiza algunos cortes en las curvas sin llegar a la costura. Y ahora dobla por la mitad y marca el centro de la tira pequeña. Marca también el centro del rectángulo grande. Y ahora haz coincidir los dos centros que has marcado y sujeta con alfileres todo alrededor el rectángulo más grande del cuerpo del bolso junto con la tira que ya tienes cosida a la otra parte. Deberás ir ajustando igualmente las esquinas como hemos hecho en el paso anterior. Y ahora cose un pespunte todo alrededor por esta línea.
Repite todos estos pasos con las piezas del forro. Para realizar el bolsillo, toma el rectángulo pequeño y haz un dobladillo en los 4 lados del rectángulo. Luego cóselo por 3 de los lados al panel interior del bolso. Para hacer el asa, coloca la tira de tela exterior sobre la de polipiel con los derechos hacia adentro. Cose ambos laterales del asa por el revés. Únicamente deberás coser los 2 lados largos. Ahora vuelve el asa del derecho y pasa un pespunte en el filo a 1 o 2 milímetros del extremo, por ambos lados. Y ahora vamos a coser varios pespuntes decorativos a lo ancho de todo el asa. Realizamos pespuntes paralelos tomando como referencia el ancho del pie de prensatelas. De esta manera quedan las piezas sujetas entre sí y además le aportamos un toque decorativo. Ahora vamos a montar el bolso. Aquí ves el forro que he cosido de la misma manera que habíamos cosido la parte exterior del bolso. Y fíjate que he colocado el bolsillo en el centro. Ahora, con la pieza exterior del derecho y el forro del revés, introduce el exterior dentro del forro y haz coincidir las costuras laterales. Sujeta con alfileres todo alrededor. No olvides colocar el asa en el interior, justo en los rectángulos laterales. Introduce el asa en el bolso y sujétala con alfileres en su sitio. Yo siempre dejo un sobrante hacia afuera para asegurarme de que queda bien sujeta el asa al bolso. Y repite por el otro lado.
Fíjate que el asa queda entre la tela exterior y la tela de forro, con la parte de polipiel tocando el exterior. Y ahora, una vez está todo bien sujeto, vamos a pasar un pespunte por todo lo que hemos trabado con alfileres, dejando en la parte superior una abertura para poder darle la vuelta. En la parte del asa te recomiendo que retrocedas un par de veces hacia adelante y hacia atrás para que quede bien reforzada la costura. Y ahora continúa todo alrededor a 1 centímetro del extremo de la tela. Realiza unos pequeños piquetes en las esquinas y vuelve el bolso del derecho a través de la abertura que has dejado. Ahora realiza un pespunte decorativo todo alrededor por el derecho del bolso para fijar bien la costura y cerrar la abertura que habíamos dejado. Si quieres le puedes poner un cierre para que quede bien sujeta la solapa. Y así es como queda nuestro bolso bandolera terminado. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.eleoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.